pero es bueno que ustedes escuchen el mensaje de hoy. Otra vez estamos en Lucas capítulo 7 y vamos a leer los versículos 31 al 35. Lucas 7, 31 al 35. Ayúdenme por favor, vamos a tener esta lectura todos juntos y de esta manera participamos y oramos y comenzamos este tiempo. Juntos por favor. Versículo 31, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo de Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra una vez más que hemos leído esta tarde. Este es un texto verdaderamente que nos desafía por su contenido y sobre todas las cosas por lo que tú quisiste decir al final de esta preciosa historia que tiene que ver con Juan el Bautista. Padre, oramos para que tú nos des sabiduría, nos des dirección. No podremos predicar tu palabra sin tu dirección, sin tu unción, sin tu guía, sin tu poder. Por eso, como siempre, demandamos, Señor, que tú en este momento puedas tomar tu palabra, la puedas explicar en nuestros corazones, y que de esa manera la entendamos hoy, la apliquemos, la vivamos. Gracias por este tiempo que nos ha precedido. Gracias por estas lindas canciones. Cuando últimamente escuchábamos que solo tú, Jesús, y la verdad es que no hay otro que pueda hacer las cosas y decir las cosas que dijo, pero también no hay otro como Él para proveer y para ayudarnos en nuestras circunstancias tan difíciles que pasamos. Gracias por esta tarde, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños entonces van a sus lugares y allí nos acomodamos nosotros para oír la palabra del Señor esta tarde. Bienvenidos, hermanos, a su tiempo, este tiempo de estar aquí en este lugar para que sigamos, por supuesto, participando de este encuentro con el Señor. Hoy titulamos nuestro mensaje: cuando nada satisface. Ojalá que usted diga: no, ese mensaje no es para mí, porque yo sí tengo una satisfacción. Pero la verdad es que aún siendo creyentes hay cosas que no nos satisfacen. Y vivimos a veces con un pesar en el corazón. A veces vivimos con dudas en el corazón, vivimos con circunstancias en nuestros corazones, porque aun teniendo a Cristo en nuestras vidas, como que hay algo que no nos satisface. Y usted se va a identificar con esta historia. Lo cierto es que la semana pasada, como dije, prediqué acerca de este pasaje, y si se acuerdan de la pregunta que hizo Juan el Bautista, se la envió a Jesús, para que le preguntara si era él Mesías o esperaba otro. Y una de las cosas que enfatizamos la semana pasada fue acerca de las dudas que a veces vienen a la vida cristiana, y por supuesto no somos ajenos a esos tiempos de incertidumbre. Y es interesante que cuando yo estaba meditando en esto, tuve la tentación de saltar a la historia que voy a predicar el domingo próximo acerca de la mujer pecadora que vino y le limpió, le enjugó los pies de Jesús y con aquel perfume carísimo de nardo puro, dice la historia. Y cuando estaba pues por hacer eso, yo dije: no puedo pasar por alto este pasaje. Y hermanos, la verdad es que hay cosas tremendas en este texto que ameritan nuestra reflexión, nuestra detención, nuestra fijación en la palabra
del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús aprovechó la ocasión cuando habló de Juan el Bautista y lo consideró como el hombre más grande nacido de mujer. Llegó a la conclusión que no había y no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista, nacido de mujer. Esa fue su conclusión. Y entonces cuando estaba calificando a Juan de esa manera, introdujo una parábola, porque esta es una parábola, que nos hace pensar acerca de por qué Jesús entonces siguió hablando de Juan, pero en este contexto del cual vamos a tocar hoy. Porque este pasaje es como una especie de radiografía de la incredulidad. Esa frase puede subrayarla por allí. Es una radiografía de la incredulidad. La pregunta es: ¿hasta dónde puede una persona, una generación, la gente, los hombres, las mujeres, los jóvenes, hasta dónde pueden estar en presencia de algo o de alguien como el caso de Jesucristo y simplemente rechazarlo? Por eso entonces él trae esta parábola. Y esta parábola nos va a enseñar cosas extraordinarias, sobre todo porque Jesús compara a la generación de su tiempo. Y la compara con muchachos, aunque el término es niños, que están en un mercado. Y esta es parte de las cosas que es como que es extraña cuando Jesús habla de esta manera. Que están en un mercado y que están allí participando, aparentemente están solos. Y él dice, esta generación es como esos muchachos que están en un mercado y que están en esta condición, como dice ahí el texto. Por eso dice: ¿a qué compararé a esta generación? Y luego entonces habla de que son parecidos a aquellos muchachos que están en ese lugar. Dice que os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no llorasteis. Y se refiere a Juan el Bautista y después se refiere a Jesucristo. El asunto que queremos ver en esta manera contrastada de este mensaje es pensar a qué se refiere Jesús cuando habla de Juan, utilizando este término de muchachos que están allí y que entonces convocan a otros para que participen de algo que es medio extraño, como es por ejemplo el llevar, tocar o participar de como si fuera algo fúnebre. Y por supuesto no lloraron, y después cambia con la otra imagen, la otra figura para hablar de Jesucristo, quien entonces trae un canto alegre, pero tampoco canta, tampoco bailan. Entonces, el asunto es, Jesús dice, entonces ¿a quién se parece esta generación? Toma en cuenta que en la vida cristiana, o en la vida normal, en la vida cristiana, otra vez, siempre va a haber algo por el cual criticar. Es una tendencia humana que aun cuando tenemos ciertas cosas que nos satisfacen, hay algo por el cual tenemos que criticar, tenemos que quejarnos. Siempre va a haber eso. Yo sé que eso no le está pasando a ustedes, no le pasa a esta congregación, no nos pasa eso, seguramente. Vamos a ver si es verdad. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre esta parábola de los niños inconformes, pero bajo este título. Y Jesús nos va a ilustrar entonces la vida de mucha gente que invitan a un funeral y no lloran, o les invitan a una boda y no se gozan. O sea, nada les satisface. De ahí el título, cuando nada nos satisface. Entonces, ¿cuál fue la ocasión? ¿Qué originó la ocasión? ¿Cuál es el significado de este mensaje para nosotros? Yo pude encontrar unas definiciones que creo que nos van a orientar acerca de esto, siguiendo con el pensamiento de la generación. Jesús dice: ¿a qué pues compararé esta generación? Mantengamos en mente esa pregunta, porque es la que nos va a ayudar a entender entonces el tema de esta tarde. Y la primera verdad que surge aquí es que hay una generación con una inconformidad infantil. Esa es la primera verdad que encontramos aquí. Una generación con una inconformidad infantil, o de niños en este caso. Otra vez vean la pregunta que dice: y dijo el Señor, ¿a qué pues, dice, compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Ahora, antes de explorar los próximos versículos y las ideas de los versículos,
debemos entonces entender lo siguiente. Jesús aprovechó la visita de los discípulos de Juan para hablar de su generación. ¿Cuál generación? Por supuesto, la generación, escuche esto, más privilegiada que ha tenido este mundo. Ninguna generación ha tenido el privilegio de estar en presencia de dos hombres que nosotros nos gustaría verlos vistos físicamente, aunque los veremos en el cielo. Pero esa generación, la generación de Jesús, tuvo la bendición de conocer a Juan. Porque lo vieron, muchos de ellos incluso lo siguieron, muchos de ellos hasta participaron de su mensaje, se arrepintieron con él, algunos otros no, porque es lo que nos está diciendo Jesús. Pero además de eso, hermano, fue la generación que vio a Jesucristo. Yo no sé si ustedes se pueden pensar cómo fue Jesús. Tenemos una cantidad de historias, de fotografías, de imágenes acerca de Jesús, que están muy lejos de presentarnos realmente quién es Jesús. Y hermanos, no estaremos satisfechos sino hasta que estemos en el cielo y veamos así es Jesús. Porque déjeme darle esta buena noticia. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, y allí entonces vinieron dos ángeles y se pararon en medio de los discípulos que estaban entristecidos. Él le dijo: ¿por qué estáis tristes? Este mismo Jesús que ascendió al cielo, así vendrá otra vez. Entonces esa imagen quedó grabada en los discípulos de un Jesús glorificado, todavía con sus marcas en sus manos y en su costado. Y ese Jesús que ascendió a los cielos es el mismo Jesús que vendrá otra vez a la tierra. Y nosotros le veremos. Ahora otra vez, esa generación vio a ese Jesús. Pero ¿qué pasó con ellos? Jesús calificó a esa generación como rechazando los designios de Dios. Si ustedes van en el mismo capítulo que estamos leyendo, mira el versículo 30, cuando Jesús allí califica, dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ya esta generación, por supuesto, estaba siendo calificada de esa forma. Los representantes de esa generación fueron los escribas y fariseos, los que sabían, escuche esto, sabían de la ley mejor que cualquier otra persona. Eran los conocedores de la ley. Pero fueron, hermanos, en la calificación que da Jesús, la generación más perversa e incrédula, con una verdad como la tenían en sus manos, como era la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que me sigan, por favor, y pensemos en esto. ¿Cómo es posible que Jesús hable de una generación tan perversa como los fariseos o los escribas y todo ese grupo de la secta que estaba en ese tiempo, y los califique de esa manera, teniendo la ley, teniendo la palabra, teniendo todo eso, sabiendo todo acerca de Dios? Y hermanos, esto significa que la mente carnal es enemiga de Dios. Siempre encontrará alguna excusa para no creer y obedecer. La doctrina del arrepentimiento es demasiado estricta para ellos, que fue lo que trajo, por supuesto, tanto Juan el Bautista como Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje de ellos? El mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces ellos consideraron que era un mensaje demasiado fuerte, demasiado estricto. Hermano, la doctrina de la fe y la gracia, entonces también para ellos parece muy fácil. Ahora vean el contraste. La ley es muy fuerte, pero también la gracia como que es muy light, como que es muy suave, como que, o sea, en fin, nada les satisfizo. Y esta es la situación que vivimos hoy. Nada satisface o le satisface a la gente. Y así el corazón del hombre se excusa por quedarse quieto en sus pecados. Esta frase me llamó la atención porque la encontré por allí, me llamó la atención. Una generación que prefiere quedarse quieto en sus pecados, viviendo su vida, porque al fin y al cabo, pues, como dije, nada les satisface. Las personas perversas, irracionables, difíciles de complacer, solo pueden comprobar que aquellos judíos, quienes conocieron la ley, pero rechazaron a Cristo. Ahora, hay aquí algo que debemos nosotros detenernos, pensar, porque ¿quiénes más conocieron acerca de Dios, de las profecías, que estos hombres?
Y aquí hay algo que es bueno pensarlo en el sentido de que muchas veces nosotros, con un conocimiento de la palabra que tenemos, sabemos quién es Jesucristo, lo hemos estudiado por tantos años, lo estudiamos en la escuela dominical, lo estudiamos con los mensajes, lo estudiamos en conferencias, lo estudiamos en todas partes, e ignorar entonces acerca de quién es Jesús y en consecuencia vivir nuestra vida, que aun sabiendo todas las cosas acerca de Jesús, entonces también entrar dentro de esa generación que desconoce realmente quién es Él. Entonces aquí tenemos por otra parte la comparación hecha por Jesús en el versículo 32. Miren lo que dice el versículo 32. Semejante, ahora viene la comparación, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Ahora, es interesante porque el método, otra vez, que Jesús siempre usó en sus enseñanzas, tuvo que ver con las parábolas. Alguien ha dicho que no ha habido nadie en el mundo, ni habrá, que supere a Jesús en sus parábolas. No sé dónde estaba, creo que fue en el instituto, no sé dónde estaba esta semana, estábamos hablando de las parábolas de Jesús. Sí, en Lucas, exactamente, estamos hablando de Lucas. Y yo hacía mención a dos parábolas que hasta el día de hoy se dice que son las parábolas insuperables. La parábola del hijo pródigo y la parábola ¿de qué? No. Hay dos parábolas. La del buen samaritano, así es. Acuérdense de eso. Entonces dice que estas dos parábolas han sido insuperables. Pero hermanos, cuando seguimos estudiando y encontramos con esta parábola, ¿qué quiso decir Jesús acá? Entonces él dice, compararé, esa es una parábola, a esta generación con muchachos que estaban en la plaza, y ya hemos leído esa parte. Entonces con esta parábola Jesús está pensando en aquellos que han rechazado a Juan, pero también lo han rechazado a él. Compara a los incrédulos, en particular a los escribas y fariseos, como niños. El texto dice muchachos, pero la traducción realmente es niños. Entonces ya podemos ver que esta va a ser una crítica muy mordaz por parte de Jesús, porque así fue Jesús con los fariseos. Mire hermano, usted lee las confrontaciones que tuvo Jesús con los fariseos y las palabras más suaves que usó fue hipócritas. Y la va a usar varias veces. ¿Por qué? Porque esta gente era las que más conocían a Dios, pero las que estaban más lejos de Dios. Y es allí donde uno tiene que pensar que aún estando nosotros pensando, estando tan cerca de Dios, podemos estar tan lejos de Dios. ¿Cómo se entiende eso? Pues Jesús nos lo está ayudando a entender. Cuando se compara un adulto, por ejemplo, con un niño, y diga que el adulto no ha madurado, indica que el adulto no ha logrado obtener la verdadera sabiduría. Jesús entonces comparó a las personas de su generación como ellos. Eran como niños jugando en el mercado, negándose a ser complacidos. Ellos eran los representantes de aquellos que nada les satisface. Vamos a pensar en esto, porque cuando nosotros pensamos en un niño, tenemos los que ya hemos sido padres y ahora somos abuelos, sabemos lo que significa la crianza de los niños. Sabemos del comportamiento de los niños. Sabemos que a veces los niños están, bueno, no siempre están tranquilos, pero pensando en que esa es su naturaleza. Pero quiero ir a esto. Los niños tienden a ser egoístas. ¿Sabía usted eso? Y muy egoístas. Esto es mío y no lo comparto. Y no solamente eso, sino que tienen algo y quieren más. Y así actúan, de esa manera. Los niños son así. Entonces, cuando Jesús habla, y esto es lo que nos llama la atención, de niños en un mercado, nos parece extraño. Porque por lo general los niños pues están en la casa, están en la escuela o están en un lugar seguro. Pero aquí habla de niños en el mercado. Y esta es la parte que queremos entender por qué Jesús habló de eso. Y hermanos, es cierto que hay muchos lugares en el mundo donde los niños están trabajando en un mercado. Déjenme traer esta referencia. Por ejemplo, en muchos países en el mundo los niños están en un mercado no porque están jugando, sino porque están trabajando. Porque son niños hombres, porque sus padres no tienen que comer y mandan a los niños a hacer esto.
Esa es una verdad, es una triste verdad, porque son muy pobres y necesitan traer el sustento a su casa. Pero Jesús está pensando en niños sentados ociosamente. No están trabajando diligentemente. Y están situados en la plaza del mercado. Entonces, ¿cuál es la idea? Jesús pudiera haberlos ubicados a ellos, por ejemplo, en la familia, en la escuela o en la iglesia. Si esto hubiese sido así, entonces esa generación por lo menos hubiera sido más sabia, porque de alguna otra manera iba a estar bajo la cobertura de la familia, la cobertura de la escuela o la cobertura de la iglesia o del templo. Pero no es eso, Jesús los ubica en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decirnos con todo esto? ¿Por qué Jesús pinta un cuadro de niños sentados o casi ociosamente en la plaza del mercado, en lugar de estar en otro sitio aprendiendo? Porque estos niños son mundanos. Esa es la primera revelación que encontramos aquí. Jesús está comparando a esa generación, a su generación, con niños que actúan de esa manera porque son mundanos. Y cuando uno piensa en todo esto, por supuesto, uno tiene que llegar a la conclusión de cómo es que Jesús nos pinta ese cuadro de esa manera. Esta generación solo les preocupaba el mundo, las cosas del mundo y el honor del mundo. Estos niños representan entonces a una generación que estaba perversa, estaba perdida, que aun teniendo la ocasión de estar al frente de un Jesús o de Juan el Bautista, estaban perdidos. Ahora, no es una ironía, vamos a ver de este contraste, no es una ironía que precisamente Jesús utilice la figura de un niño, cuando la figura de un niño, hablando en otros términos, es inocencia, es pureza y es obediencia, y ahora los califica de esa manera, los pone de esa manera. Niños en una plaza representando entonces la gente que no conoce a Dios, mundanos, extraviados, apartados, alejados del Señor. Esto me lleva a la segunda verdad, y es que hay una generación que rechaza ser complacida. Fíjense que no solamente estamos hablando en esta primera parte de una generación con una inconformidad infantil, sino ahora estamos hablando de una generación en este contexto que rechaza ser complacida. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Según la parábola de Jesús, él nos va a hablar entonces de que esos niños, entre comillas, nada los satisface, nada los complace. Y por eso va a utilizar las dos figuras allí mismo, que representa a Juan y la otra representa a Jesús. Ahora vamos a ver en este contexto. Vayan al versículo 33. Dice, porque vino Juan, aquí viene, vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Ahora, párese allí y veamos el asunto. La generación comparada como los niños del mercado, otra vez nada les satisfacía, nada les complacía. Siempre estaban criticando cualquier ministerio que Dios empleaba, entre ellos lo rechazaban. Y uno puede ver esto porque desde el momento que Cristo se apareció como el cumplimiento profético, como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque ellos no estaban satisfechos con Él. No creían que era Él el que esperaban. Por lo tanto, actuaban de esa manera. Entonces, aquí dice, primero vino Juan el Bautista. Juan el Bautista representa una vida retirada, ascética y abnegada. Pero los judíos, especialmente esta generación, en vez de reconocerlo como el último de los profetas, como el cumplimiento de todas las profecías, como el más grande de los profetas, ¿sabe lo que dijeron de él? Que tiene demonios. Hermanos, exactamente así actúa una generación perversa. Entonces, ¿qué pasó? Después vino Jesucristo, el Hijo del Hombre. Interesante que él dice que Juan era astemio, no bebía, hablando por ejemplo de vino, no comía aquellas cosas sofisticadas. Pero vino Jesucristo, que sí bebía. Ojo, no era un borracho, porque a veces podía pensarse eso. Jesús bebía como un judío al fin, bebía.
pero comía. Y déjeme decirle que yo creo que Jesús comía todas las comidas que se le ponían al frente, porque al fin él era todoterreno. Cualquier lugar donde iba él comía. Así debemos ser los pastores, todoterreno. Toda la comida que se nos pone al frente hay que comerse. Entonces, interesante que Jesús entonces cambia la imagen. Vino Juan, abstemio, muy considerado. Es más, otra cosa que hay que añadir es que Juan no era muy sociable. Permítame utilizar la palabra con respeto. Juan era antisocial. Porque Juan vivía en los desiertos. Juan vivía apartado completamente de la sociedad. Pero aparece Jesús, que come y bebe, se mete con toda la gente, los toca, los abraza, toca a los leprosos, hace todo lo contrario. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con ellos? Pues lo acusaron de glotón y bebedor. Pero déjeme decirle esto, no solamente también lo acusaron de esto, lo acusaron también que tiene demonios. Porque en una ocasión dijo que Jesús las cosas que hacía era por el príncipe de los demonios. Entonces la generación calificó a Juan, el hombre que vino, profetizado, la revelación de Dios, lo calificaron como que tenía demonios. Viene Jesús que hace lo contrario y lo califican también que tiene demonios. Entonces Jesús se pregunta, bueno, ¿y entonces qué hacemos con ustedes? ¿Qué hacemos con esta generación tan perversa? Así lo califica. En resumen, se hizo evidente que los judíos estaban decididos a no recibir ningún mensaje. Esa es la conclusión. Porque cualquier mensaje que viniera lo iban a rechazar. Y hermano, cuando uno ve esto, dijo, como se dije al principio, ¿qué privilegio tuvo esa generación? De ver a Jesús, de ver a Juan. Y no les gustó, lo criticaron. Dijeron, no nos gusta eso, queremos otro. Queremos otro profeta, queremos otro Cristo, queremos otro Mesías. Hermano, la generación de este tiempo actúa exactamente. Y ese es Jesús. No nos gusta mucho. Jesús tiene mucha exigencia. Jesús nos demanda muchas cosas. Nosotros queremos a alguien que venga y nos diga las cosas más suaves, que no sea tan estricto, que no hable tanto del arrepentimiento, que no hable tanto de pecado, que sea muy light, pues. Y hermanos, la verdad es otra. Lo que realmente les disgusta a muchos no es tanto ni siquiera a los ministros, es que no les gusta a este Dios. No les gusta un Dios que le demanda, no les gusta un Dios que los confronta, no les gusta un Dios que espera de todos nosotros que nos arrepintamos, que le sigamos, que vivamos para Él. No les gusta un Dios que espera que usted se encuentre todos los domingos en la iglesia, por ejemplo, adorándole. No quiere ese Dios. Yo quiero otro Dios. Y de esa manera entonces esta generación actúa exactamente como actuaba aquella generación. Entonces es sorprendente cómo ha habido generaciones con tanta demostración de la paciencia y del amor de Dios y se han negado, escuche, a ser complacidas por Él. Déjeme poner otro caso, aparte de este. Cuando Dios decidió destruir la humanidad, ¿sabe por qué lo hizo? Porque esa humanidad antediluviana, dice que ellos vivían casándose y dándose en casamiento, vivían en la satisfacción desde todo punto de vista sensual, física, desde todo punto de vista disfrutaban de esa vida. Y Dios le mandó por 120 años un predicador llamado Noé. Predicó por 120 años diciéndole que se regresaran, que se vinieran a Dios, que se vinieran a Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Lo rechazaron todo el tiempo. Porque no querían escuchar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de destrucción. Ellos querían escuchar un mensaje totalmente diferente. Yo me acuerdo en una oportunidad que, estando en otra iglesia, una hermana me dijo, pastor, yo este domingo no voy a la iglesia. ¿Por qué, hermana? No, es que viene un predicador que dice las cosas distintas. No habla tanto de arrepentimiento, no habla tanto de pecado. Es un mensaje que necesito escuchar. Y está hablando con su pastor, ¿no? Yo me puse a pensar, interesante, porque esa es la mentalidad que muchas veces existe. De esta generación, que lo que quiere escuchar es otra cosa. Y entonces, una palabra que nos invita a arrepentirnos, por supuesto, porque Dios quiere cambiarnos, no la escuchamos. No la preferimos. Entonces aquella generación no quiso escuchar. En el caso de Noé, ¿qué pasó con ella? Dios la destruyó. Menos mal que apareció una familia de Noé con sus hijos y sus esposas
y esa humanidad fue preservada. Hermano, gloria a Dios por eso, porque si no nosotros no estuviéramos aquí en esta tarde. Si no fuera por Noé, que fue salvado en el arca. Esa generación, Dios la destruyó y ahora vuelve a la generación de Jesucristo y rechazan también a Jesucristo y lo rechazan de esa manera. Ahora, esto nos lleva a otra parte, que es que ellos prefieren la adulación del mercado. Otra vez, volviendo al tema, dice, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Por qué Jesús otra vez citó a estos niños en la plaza del mercado y su comparación? Bueno, ya hemos dicho que fue para condenar a los escribas y fariseos por su mundanalidad. Ellos, quienes se jactaban de ser poderosos o poseedores, quiero decir, del gran conocimiento y sabiduría, con su comportamiento demostraron que carecían de sabiduría. Aquí es donde quiero llegar. A esa generación, otra vez Jesús lo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y esa expresión ay va a aparecer en varias partes. Se refirió a ellos como sentándose en los mejores asientos y eran amantes de las salutaciones en las plazas. Mire, hermano, los fariseos eran ese tipo de personas que se ponían una vestimenta especial, se ponían algo en su cabeza y entonces se ponían varias cosas, incluso en el borde de sus vestidos se ponían textos bíblicos, las filanterías que llamaban, y entonces ellos se paseaban en los lugares públicos para que la gente los viera, los venerara. Mire cómo están los fariseos, que los reconocieran, que les rindieran pleitesía, que los saludaran, que hablaran con ellos, porque eran la crema innata de la sociedad. Jesús le dijo, ustedes son hipócritas. Los trató de esa manera. Es más, le dijo, también advirtió a la gente de cuidarse de ellos. Le dijo a quienes les gusta andar con vestiduras largas, aman las salutaciones en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Esos eran los fariseos. Así que no es de extrañar que Jesús citara a los niños, los adultos fariseos, de esa manera, con ese símil, con esa comparación, con esa parábola. Los critica por vivir de esa manera infantil y tonta para el mundo y sus cosas. Y por supuesto, viven creyendo que creen en Dios, pero están perdidos porque esa actitud les aleja de Dios. Esa es la condición, la situación de nuestra sociedad. Ahora mira el versículo 34. Aquí vamos a hablar de que dice que ni con canciones tristes ni con canciones alegres. Esta generación simplemente se perdió aún teniendo eso. ¿Qué quiere decir la Biblia? Mira el versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ahora sígame aquí para tratar de llevarlo a entender una parábola que, como dije, no es fácil, pero creo que nos va a ayudar el Señor a entenderla finalmente. Ahora bien, ¿qué debemos pensar entonces de las canciones tristes y de la música alegre de estos niños que tocaban en la plaza del mercado? Bueno, era una referencia, por supuesto, al ministerio de Jesús y al ministerio de Juan, respectivamente. ¿Cómo se entiende esto? El ministerio de Juan el Bautista es comparado con una canción triste y fúnebre. ¿Cómo así? Sí, porque él era muy estricto, él era muy serio, él solamente le gustaba un estilo de vida. Y por supuesto, entonces, esta generación, Jesús la califica como aquellos que simplemente entonaban canciones, pero canciones tristes. ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a pensar otra vez en eso, vamos a repasar esto. Vivió una vida ascética, como dije, de oración y ayuno, vestía ropas ásperas, no eran como las ropas de los fariseos. Subsistía a base de langostas y miel silvestre. Ahora déjeme decirle que estas langostas no es la que se sirven en los mercados de hoy. Y que la degustamos, usted las degusta con gran placer, esas tremendas, no eran esas langostas, eran insectos pequeños que los agarraba ahí en el monte. Por supuesto, seguramente era muy nutriente, porque si él se mantuvo así, pues seguramente eran saludables. Pero esta comparación que dice, él era así vivía, comía este tipo de insectos, pudiéramos decir así, vivía de la miel silvestre, de las langostas, y sobre todo predicó un mensaje de arrepentimiento, por lo tanto era muy serio, demasiado serio. ¿Y cómo respondieron los niños en su representación al triste canto fúnebre de Juan el Bautista? Pues no lloraron.
los invitaron al funeral y no lloraron. Es lo que quiere decir el Señor acá. Simplemente ellos permanecieron impasibles, iguales, nada los movía. Entonces dice, Juan es demasiado serio, es demasiado duro, es demasiado extremista, no llorar. Entonces llega Jesús, a quien podemos comparar como un canto alegre en este caso, aunque también habló del arrepentimiento. Jesús era abundantemente misericordioso, bondadoso con los pecadores y enfermos y débiles de los pobres allí. Como dije, los tocaba, los sanaba, comía con ellos, se metía con ellos, pero tampoco les gustó a Jesús. Así que Jesús trajo buenas noticias al pueblo, trajo un mensaje de alegre, lleno de esperanza y de paz. Entonces el pueblo debería haberse conmovido por eso. Ahora, yo quiero adelantarme a decir que estoy hablando de los fariseos, porque déjeme decirle, para la gloria de Dios y la bendición nuestra y la edificación nuestra, que grandes multitudes le seguían porque les hablaba con autoridad, les hablaba al corazón y lo amaban, como por supuesto tenemos tantos casos de la Biblia. La razón por la cual nosotros estamos acá hoy día es porque hemos conocido también a ese Salvador, a ese Cristo alegre, a ese Cristo triunfante, y lo amamos y le seguimos. Entonces, en esa comparación que está haciendo Jesús aquí, nosotros nos identificamos por supuesto con Jesús. No con Juan el Bautista, porque él vino a cumplir el propósito que ya sabemos. O sea, no el canto fúnebre, sino el canto alegre, en el cual ahora estamos nosotros y vivimos nosotros. Pero se negaron ellos. Si Juan el Bautista era demasiado serio, duro y estricto, Jesús era demasiado laxo en su estimación. Otra vez, la generación de su tiempo desconoció quién era realmente. Desconoció el tiempo de Dios, quiero decir, no aceptando a Juan el Bautista con su mensaje y tampoco a Jesucristo. Entonces esto me lleva a mi última consideración. Si esto fue así, entonces, ¿qué es lo que sugiere Jesús? Porque uno podría pensar, bueno, pero entonces este mensaje como que me deja pensando en muchas cosas. Bueno, por supuesto que nos deja pensar en muchas cosas, pero tenemos que ir al versículo donde Jesús habla de otra cosa, el versículo 35. Y ese pensamiento lo titulo, hay una generación comprometida con la sabiduría. Ahora, por favor sígame para que captemos todo el mensaje. Es cierto que hay una generación que desconoce, insatisfecha. Pero Jesús nos deja un versículo que es para mí como el kit del asunto, como el corazón de su enseñanza. ¿Qué es lo que él dice allí? Versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos los hijos, todos sus hijos. ¿Qué significa esto para nosotros? La sabiduría es justificada por todos sus hijos. De acuerdo con el pensamiento de Jesús, la sabiduría será justificada, o sea, declarada correcta o aprobada como correcta por sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Por supuesto, los hijos del cual habla Jesús aquí son aquellos que en verdad conocen la sabiduría. Porque aquí viene el asunto interesante. Los fariseos tenían mucho conocimiento, pero no tenían sabiduría. ¿Ven la diferencia? Entonces, en la vida cristiana yo necesito tener conocimiento, pero necesito de sabiduría. Porque es la sabiduría, la parte práctica que me hace vivir todo el conocimiento bíblico. Entonces, tener sabiduría es conocer la verdad y vivir de acuerdo con ella. Ese es el sentido de estas palabras. Jesús nos reveló la sabiduría personificada, es interesante, como una mujer. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vayan por favor rápidamente a un pasaje del Antiguo Testamento en Proverbios capítulo 1, porque Jesús, cuando habla aquí de este texto, más la sabiduría justificada por todos los hijos, sus hijos, uno tiene que pensar, sus hijos, si son sus hijos tiene que haber una madre. Entonces la sabiduría, ¿quién es? Es la madre. ¿La madre de qué? De todo lo que nosotros conocemos que viene por revelación de la palabra. Ahora por favor vean lo que dice el versículo 20 y 21 de Proverbios 1. Dice, la sabiduría clama en las calles. Ahora vean la diferencia. Alza su voz en las plazas. ¿Notan aquí algo interesante de lo que está diciendo Jesús? ¿Notan esa conexión, esa relación? Clama en los principales lugares, dice, de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice, sus razones.
¿Quién está hablando? Pues la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿O quién representa la sabiduría? Pues les tengo una buena noticia. La sabiduría aquí representa a Cristo. Porque cuando seguimos estudiando la Biblia, seguimos explorando la Biblia, por allá nos va a decir el mismo proverbio que fue la sabiduría la que hizo posible todo lo que vemos hasta el día de hoy. Ahora, ya un momentico, dicen, ¿cómo es la cosa? Sí, eso que me está oyendo, la sabiduría hizo posible todo esto. Porque hermano, déjenme plantearle déjenme hacer este planteamiento en torno a las cosas que vemos. Esta semana estaba estudiando, haciendo mis devocionales diarios acerca de proverbios, que algunos de ustedes lo leen, y entonces me encontré con un pasaje bellísimo, extraordinario, donde Job está hablando. Yo siempre digo que si usted quiere saber de la creación, le hace el libro de Job. Porque el libro de Job, hermanos, es un libro que nos va a llevar a un asunto tan extraordinario de ver cómo Dios hizo lo que hizo. Vayan por favor allí al libro de Job. Y vamos a ver allí un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que quiero decirles. Vayan a Job 26, que fue el pasaje que esta semana estuve trabajando con este pasaje. Y por favor vayan allí al versículo que les voy a mostrar. Lean allí conmigo. 26. Voy a leer desde el versículo 5. Y miren lo que dice este pasaje. Miren lo que dice este pasaje. Esta Biblia se me pega mucho, no sé por qué. No quiere que la lea. Escuche esto. Job capítulo 26. Para que vean ustedes el asunto del que quiero hablar de la sabiduría. Dice: las sombras, versículo 5. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuantos en ellos mora. El Seol está descubierto, escuche esto, delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Ahora agarre este texto. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y digo, ¿qué es esto, Señor? Y sigo leyendo. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Y él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube, puso límite a su superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Y agarré este otro texto. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan en su presencia. Ahora, cuando uno lee un texto como este, y Jesús dice, para conectar todo este texto, Jesús dice: mas la sabiduría justificada por todos sus hijos. Estamos nosotros concluyendo esta tarde que el Dios que hizo los cielos lo hizo con tanta sabiduría, porque déjeme poner las dos cosas. Hay un conocimiento profundo para que entendamos esto, pero más aún hay una sabiduría. Porque ¿cómo es posible que Dios haya creado al mundo y la tierra? ¿Y quién sostiene la tierra, hermano? Está en el vacío. ¿Quién sostiene el universo? Los científicos cada vez que ven esto están asombrados. Y hermano, cuando se habla de la columna, hay una columna. Hace tiempo, hace varios años atrás, cuando era pastor en Canadá, escuché una explicación de un científico que decía que entre los telescopios que se han inventado, uno de los más grandes, pudieron ver a ellos lo que dice Job, las columnas que están en el firmamento. Y entonces en ese telescopio pudieron entonces observar a esas columnas que como que en efecto estuvieran sosteniendo algo. Pero entonces dicen que son columnas que las distancias son, por supuesto, basadas en la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, y entonces hablan de años luces. Y cuando uno está escuchando esa explicación y lo asocia con esto, con el texto que estoy explicando de la sabiduría, uno se da cuenta entonces que el Dios que creó los cielos, hermanos, es un Dios lleno de sabiduría. Es un Dios sabio, pero entonces Él nos está diciendo a nosotros que esa es la sabiduría, su sabiduría que está puesta en su palabra, la que nosotros debemos tener y la que nosotros debemos vivir. Por eso dice Él que la sabiduría clama en las calles. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con los muchachos?
estos muchachos no tenían sabiduría. Por la comparación que hace de los cantos fúnebres y de los cantos alegres. De esta manera entonces Proverbios retrata la sabiduría como una mujer que clama en las calles y en las plazas, es decir, en el mundo de afuera. Cuando nosotros vemos esto, otra vez, la idea es esta. Los fariseos, la generación de ese entonces, no escuchó la sabiduría de Dios. No escuchó la sabiduría que fue, diríamos, traída por Juan, ni la sabiduría traída por Jesucristo. Por lo tanto, al no vivirla, al no aplicarla a sus vidas, se perdió esa generación. Y hermanos, qué triste esto, porque la Biblia nos va a decir que las personas verdaderamente sabias nacen de la sabiduría, descubren la sabiduría, aprenden la sabiduría, se someten a la sabiduría y son disciplinados por la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La palabra de Dios. Porque otra vez, si Jesús es la encarnación de la sabiduría por el cual vino a este mundo, entonces es esa sabiduría que yo debo vivirla, que debo aceptarla. Quizás allí preguntarnos, como se preguntó Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por supuesto, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, cuando Pablo trae este pasaje, nos está diciendo a nosotros lo siguiente. Ustedes tienen la sabiduría, que es la palabra de Dios revelada. Y es la palabra que debemos aplicarla y vivirla. Porque la sabiduría de este mundo es una sabiduría que no salva. Porque es mundana. Pero allá Santiago nos va a decir que esa sabiduría es corrupta, es pagana y es diabólica. Pero la sabiduría que es lo alto, que proviene del cielo, es santa, maravillosa, porque tiene que ver con la palabra del Señor. Finalmente decimos entonces que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿De cómo entender todo esto? Aquí es donde comienza la sabiduría, con el temor del Señor. Pero no termina aquí, porque ellos son verdaderamente sabios. Los hijos de Dios que temen a Dios son sabios. Dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, otra vez, cuando Jesús dice que los hijos de este siglo son sabios, está refiriéndose a eso, a aquellos, a nosotros. El sabio también reconocerá la sabiduría del plan de la redención de Dios por medio de la fe en Jesús, el Mesías, que vivió, murió y resucitó por los pecadores. Ellos no serán como los muchachos del mercado, quienes rechazaron la sabiduría que es justificada por sus hijos. Y en este escenario lo que nos impulsa a predicar a Cristo es eso precisamente, al Cristo crucificado y resucitado, como era el lema de Pablo. Entonces, amada iglesia, esto hay que hacerlo porque el mundo considerará que el mensaje de la cruz es una locura, no satisface. Pero la sabiduría del Señor sí satisface. Al dar esto se cumplen las palabras de Cristo: os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos un canto fúnebre y no llorasteis. Los nacidos de arriba, el creyente, el Hijo de Dios, los llamados eficazmente por la gracia de Dios, oirán la voz de Dios, oirán el evangelio de Jesucristo y se alegrarán. La iglesia del Señor que le conoce, el creyente que le conoce, sabe entonces la importancia que tiene para nosotros esta sabiduría. Porque como dijo Pablo también, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, que fue lo que pasó con este pasaje y esa generación. Y para los gentiles una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. He allí la diferencia entonces. He allí el cumplimiento de estas palabras. Concluyo diciendo que lo expuesto por Jesús hasta acá muestra que quienes tienen un corazón para criticar, hermanos, van a encontrar siempre que criticar. Siempre van a criticar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Muchas personas no estarían satisfechas ni con Juan ni con Jesús. Entonces,
La pregunta es, ¿soy un verdadero hijo de la sabiduría? ¿O soy alguien que aún sabiendo que Dios existe, que es real, todo lo que Él es y hace por mí, simplemente no me satisface? Estamos hablando entonces en el mensaje que traje para hoy, para esta tarde, lo hemos titulado de esta manera: cuando nada satisface. Pues si nada satisface, si nada me satisface, yo tengo que preguntarme, algo está pasando, algo está sucediendo. Voy entonces a decir esto para que cerremos este mensaje. La generación que escuchó a Jesús supo y conoció al hombre más extraordinario que se haya conocido, que era Juan. Jesús lo calificó. De todos los hijos nacidos de mujer, nadie ha sido más grande que Juan el Bautista. Lo conocieron. Pero hermanos, vamos a poner a un lado a Juan. Conocieron a Jesucristo. Conocieron a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías. Y esa generación también rechazó a Jesús. Hoy nosotros, al calificar todo esto y al pensar en todo esto y al ver en nuestra generación, tenemos que decir, esta generación de este tiempo también rechaza, no está satisfecha, nada le satisface. Y hermano, porque no son las cosas materiales que satisfacen el corazón. Usted lucha por su sueño, como dicen por ahí, alcanza ese sueño, pero descubre que hay cosas más. Sigue en su vida con algo que todavía no está satisfecho. Y sigue, y sigue, y sigue. Y por eso trabaja, por eso se esmera, y sigue. Nada le satisface. Pero hermanos, cuando realmente nosotros hemos conocido a aquel que todo lo satisface, que se llama Jesucristo, déjeme decirle esto. Cuando eso lo hemos y lo tenemos y lo hemos encontrado, no importa cómo sea mi vida, no importa qué cosas no tenga, no importa lo que yo quise y no lo tengo, porque Cristo finalmente es el que me satisface. No importa si no tengo el sueño americano, tengo el sueño más hermoso, que es el sueño celestial, el sueño con mi Señor, aquel que finalmente me satisface y me llena en todo. Ese debe ser como la respuesta al mensaje de hoy. Es verdad, hay gente que nada le satisface, pero yo no estoy en ese grupo. Yo estoy en la generación que sigue a Cristo, que ama a Cristo, como eran los publicanos y los pecadores y todos aquellos que Jesús finalmente amó, porque era amigo de publicanos y pecadores. Yo soy parte de esa generación. Esa es la generación que finalmente será salva. Esa es la generación que se va a levantar en el día del juicio. Es la generación que va a estar delante de la presencia del Señor, porque lo amaron, le siguieron y entendieron que la verdadera sabiduría consiste en dejar entonces que la presencia del Señor por medio de su palabra sea la que me llene y me satisfaga. Le pregunto para que oremos. ¿Está satisfecho? ¿Es usted una persona satisfecha al seguir a Cristo? ¿Lo ha llenado realmente el Señor? ¿Vive para Él? ¿Es Jesús la razón de su vida? ¿O vive aún sabiendo que es creyente, cosa que no le satisfaga? Ojalá que no sea esa su situación. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que nos ayude a entender la importancia que tiene una palabra como esta, para que digamos al final, no seré como aquellos que no lloraron, ni tampoco aquellos que no se alegraron. En todo caso, yo me alegro al saber que mi Cristo es un Cristo alegre, es un Cristo que vino a dar esta palabra de esperanza, y es el Cristo que yo sigo y que yo amo. Que así sea. Y que digamos, no, yo tengo a alguien que sí me ha satisfecho, me satisface, y ese es mi Dios, mi Señor. Amén. Estemos de pie para orar, para agradecerle a Él por su bendición y por el hecho indiscutible que cuando nosotros, a la luz de esta parábola que hemos traído esta tarde, entendemos que Jesucristo comparó a esa generación, entonces nosotros podemos decir, Señor, gracias, porque yo no pertenezco a esa generación.
a esa generación perversa, a esa generación vacía, a esa generación sin propósito. Yo pertenezco a Cristo. ¿Se acuerda de ese himno que dice, ya pertenezco a Cristo? Ya pertenezco a Él. Porque es solo Cristo y solo Él nos satisface, solo Él nos llena. Ore conmigo en su corazón y ore de esta manera. Ore allí, diciéndole, Padre, gracias por esta palabra que hoy he escuchado, que me hace pensar. Seguramente hay momentos en mi vida donde siento que hay cosas que todavía no me satisfacen, no me llenan. Pero Padre, ayúdame a ver que Cristo es suficiente, Cristo me es suficiente. No tengo por qué anhelar otra cosa más. No tengo por qué desear otra cosa que no sea mi Cristo. Mi Cristo me llena, mi Cristo me satisface, mi Cristo me comprende, mi Cristo me ama, mi Cristo me perdona, mi Cristo me levanta, mi Cristo es mi todo. Ayúdame a amarte como un hijo de la sabiduría. Ayúdame a conocerte y a ser sabio, porque tú eres al fin y al cabo la razón por la cual vivo. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta tarde, porque tu palabra siempre tiene para mí un mensaje, y ese es el mensaje que me has dejado. Señor, que yo no sea comparado con esa generación que teniendo tan cerca un Salvador, lo despreciaron, lo rechazaron. Pero sí, Señor, ayúdame a entender por esta palabra que tú me amas tanto, quieres salvarme, quieres perdonarme y quieres levantarme. Gracias nuevamente. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, hermanos. Seguimos con nuestro... Con